Y ha llegado el último tema de la serie Sueños del Futuro, titulada El dominio del juez. Y hemos estado estudiando toda esta semana el libro de Daniel, particularmente dos capítulos. El capítulo número 2, en donde un rey llamado Nabucodonosor vio una estatua que tenía 4 metales y que terminaba con un reino de la roca. Y el sueño de Daniel capítulo 7, el cual era un sueño que tuvo Daniel en donde veía 4 bestias que simbolizaban 4 reinos y que terminaba con el dominio del juez. Cada uno de estos reinos simbolizaba una parte en la historia y daba inicio específicamente con el reino de Babilonia. Este reino a través del tiempo iba a caer en manos en el año 539 de un imperio llamado el Imperio Medo-Persa, el cual se iba a extender a través del tiempo y después iba a caer en manos de un imperio llamado el Imperio Griego. Y este imperio iba a tener una continuidad a través del año 331 y hasta el año 168, cuando iba a tomar el dominio del territorio Roma. Y vimos que la profecía no tardó más de 300 años en llegar a su cumplimiento, porque Roma iba a ser un reino que iba a empezar a dividirse, iba a dar a luz a 10 reyes. Y fue entonces que a partir del año 100 después de Cristo y hasta el año 500 después de Cristo, vemos que Roma empieza a contraerse, a desquebrajarse y ver surgir nuevos reyes, nuevos líderes que tenían reinos y dominios en lo que era su propio territorio, el territorio romano. Mas la profecía decía que tras esos 10 cuernos, esos 10 cuernos iba a surgir un reino más, un cuerno más. Y vimos que ese cuerno se gestó a partir del año 380, cuando se da el edicto de Tesalónica, que determina que iba a levantarse el cristianismo como una institución no solamente de influencia religiosa, sino también de poderío político. Y esto vemos que empieza a tener una injerencia a través del tiempo y empieza entonces a gestarse este rey. Pero este rey tenía características muy particulares, y era que para que ese rey pudiera salir, tenía que derrotar a algunos de los 10 reyes que habían surgido. Pero este rey era muy diferente a los otros 10 reyes, porque los 10 reyes que surgieron de Roma surgían a través de las guerras, del poder político, de la fuerza, de los ejércitos. Pero este rey era un rey que surgía a través del silencio. Él estaba presente. Y en el año 476, cuando cae el conocido Imperio Romano, aunque fue completamente eliminado el emperador romano, nos dimos cuenta que no cayó el pontífice máximo, quien quedó de representante a partir del año 476, a pesar de que los érulos habían hecho caer la ciudad de Roma. Esto significa que aunque cayó Roma en la parte política, no cayó en la parte ¿qué? Religiosa, porque todos fueron destituidos, pero entonces eso generó un vacío de poder que fue tomado por el pontífice máximo o el obispo de Roma. Y la palabra obispo significa supervisor, es decir, quedó Roma supervisada por la parte religiosa. Y no fue hasta el año 493 en donde se desatan una serie de alianzas humanas, como estaba profetizado que iba a seguir Roma trabajando, que es echado el ejército érulo de los lugares romanos y llega a tomar este poder otro rey en la zona romana. Pero entonces después, a través de otras alianzas, vimos ayer que el imperio bizantino manda sus ejércitos y logra sacar en una guerra que se llamaba la guerra de Cartago también a los que eran los vándalos también de la zona romana. Y llega el año 538 en el cual se dan las guerras góticas. Y en las guerras góticas los ostrogodos pierden la batalla contra Roma. 3 reinos iban a caer:
y 3 reinos cayeron para ver la luz a este nuevo reino que se presentaba como un reino espiritual, como un reino salvador, como una institución religiosa que gobernaría por 3 años y medio a partir del año 538. Y vimos que tenía características particulares. La primera era que hablaba palabras contra el Altísimo, porque llegaba y decía, yo ahora soy a partir de este momento el vicario de Cristo, el Santo Padre. Entonces esas son palabras muy duras contra el Altísimo, porque el Altísimo, cuando Cristo fue bautizado, llegó el Padre, dijo, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. A través de Él yo doy la salvación, doy el perdón de pecados. Nadie viene a mí si no es a través de ¿quién? Pero en el momento en que se levanta esta figura institucional y dice, yo puedo perdonar pecados, yo puedo estar en el lugar de Cristo, entonces se cumple la profecía que estaba dicha, que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Pero vimos además que a partir del año 380, una vez que se le da un poder político, ahora este poder cristiano empieza a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con su forma de pensar. Por eso es que decía la profecía que iba a atacar a los santos, pero además no solo eso, sino que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y cambió los tiempos porque resulta que el sábado significaba reposo, Shabbat, descanso. Pero entonces llegó y dijo en el año 313, no va a haber más sábado, a partir de ahora el día de descanso va a ser ¿cuál? El domingo. Es como si ahorita yo les dijera, a partir de ahora el lunes va a ser martes, ya no más. ¿Okay? Cada vez que digan martes es lunes, ¿está bien? Estoy cambiando ¿qué? Los tiempos. Pero no solo cambia los tiempos, sino que además cambia ¿qué? La ley, porque el 4º mandamiento dice, acuérdate del día sábado para hacerlo santo. Entonces en el momento en que él cambia los tiempos, diciendo que ahora el sábado va a ser el domingo, no solo cambia los tiempos, sino que además cambia la ¿qué? La ley de Dios. Y tiene un periodo de gobernanza que empieza a partir del 538 y termina después de los 1260 días hasta 1798. Pero ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo número 7, porque la profecía continúa en el versículo número 9. Daniel capítulo 7, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia, vamos a dejar que ella se interprete a sí misma. Así que permitamos que ahorita lo que vamos a leer impregne nuestros corazones. Y permítame por favor tener una palabra de oración, ¿sí le parece? Querido Dios y Padre Santo, vamos a abrir tu libro, en el libro de Daniel el capítulo número 7. Y queremos que tú seas el que puedas interpretar cada una de las palabras. Esconde a tu siervo detrás de tu presencia y desciende en las mentes de cada uno de ellos para que estemos unidos en verdad y entonces podamos entender cuál es tu grata y divina voluntad en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Daniel, el capítulo número 7, el versículo número 9 dice lo siguiente. Estuve mirando, ¿qué estuvo mirando? Todo lo que les acaba de explicar la bestia 1, la bestia 2, la bestia 3, la bestia 4. Estuve mirando hasta que, una vez de que pasa lo del cuerno, el cuerno pequeño que habla cosas y que ataca a los santos y todo, hasta que, y ahora viene la escena que vamos a leer, ¿ok? Se fueron a poner tronos. Se sienta un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y en medio de esa cena tan hermosa, el juez se sienta y los libros son ¿qué? ¿Dónde ocurre esta escena? Por supuesto que ocurre en el cielo, no ocurre en la tierra. Estamos claros que ocurre en el cielo por cómo se está haciendo la descripción de todo lo que está pasando ahorita. Porque dice que hay millares de millones que le sirven, cosa que no podría ocurrir si estuviera aquí, en la tierra.
Así que vemos una escena que ocurre en el cielo y que data acerca de un juez. Y entonces, si estamos hablando de un juez, quiere decir que el contexto de lo que estamos viendo es un ¿qué? Un juicio. Porque de nada sirve un juez si no hay un ¿qué? Un juicio. Así que vamos a ir a la palabra de Dios ahora a leer un poquito más adelante lo que sigue presentando. Versículo 11. ¿Estamos claros? Aparece el personaje. Ahora viene lo que hace en medio de este contexto. Versículo número 11. Versículo número 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Que de pronto está él viendo y se observa como que la bestia es echada al fuego y las otras. ¿Qué significa todo esto? Pues dejemos que sea la palabra de Dios una vez la que se interprete ella misma. Entonces la misma pregunta que a usted le surgió a Daniel y ahí mismo se la responden. Léalo conmigo. Versículo número 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero, ¿qué pasará? Significa esta escena que acabamos de leer en el versículo 11 y 12 que se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Qué hace el juez? Le quita su dominio. Vamos a ver cómo vamos caminando, porque es que hay cositas que yo quiero enseñarles, pero estamos teniendo algunos problemas técnicos. Entonces, vamos a ver si me pueden ayudar acá a reconectar, porque es que si no se los enseño, entonces después no se lo pueden imaginar tan bien como yo lo estoy viendo. Pero sigamos, por mientras los amigos de producción nos van ayudando. En el versículo número 26 significa que le es quitado el dominio para que sea destruido y arruinado hasta cuándo. Mira usted que no es destruido en el momento, sino que nada más se le quita el ¿qué? El dominio, y después queda ahí preparando latente para ser destruido hasta cuándo. Hasta el fin. La pregunta es, ¿qué ocurre entre el fin y qué? Y el momento en que se quita el dominio. ¿Qué es lo que hay en este periodo de tiempo? Pues la palabra de Dios lo dice. Hay un ¿qué? Un juicio. ¿Cómo? Alushi, usted me está diciendo entonces que ahorita, a partir del año 1798, en algún periodo inicia un juicio que va hasta dónde? Es decir, ¿usted me está diciendo que ahorita estamos viviendo un periodo de juicio? Creo que viviríamos un poco diferente si no nos diéramos cuenta que estamos viviendo en un periodo de juicio. ¿O no? Porque no es lo mismo si usted vive su vida nada más así como normal y de pronto llegan, ya está funcionando. Y nos damos cuenta que estamos viviendo en un periodo de juicio. Vamos aquí. Para que usted entienda esto, entonces desde el momento en que se le quita el dominio hasta el fin, el juez está sentado con los libros ¿qué? ¿Y qué está haciendo? ¿Verdad que es más fácil si se los explicaba con la diapositiva, verdad? En cambio yo haciendo así, sería raro. Pero ahora sí, ya queda claro. ¿Ok? Ahora bien, usted se puede asustar por el juicio. Nadie le gusta estar en un juicio. Pero lo que vamos a leer en el siguiente versículo es maravilloso. Vea lo que dice acá el versículo número 13.
de Daniel capítulo número 7, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y entonces ese hijo de hombre vino y se presentó delante de ¿quién? Delante del juez. ¿Sabe qué significa esto? Que ahorita, aunque usted y yo estamos en un proceso de juicio, la palabra de Dios dice que delante del juez está uno con los brazos abiertos diciendo, ellos los llevo en mi corazón. Esto significa que aunque usted esté en juicio, ahorita está el Hijo de Hombre, Jesucristo, delante del juez, intercediendo por usted y por mí. Esto es maravillosamente impresionante, porque no es lo mismo ir a un juicio sabiendo de que nos van a juzgar por las cosas que hemos vivido, que sabiendo que tenemos un juez que intercede por nosotros. Así que esto a mí me pareció algo fantástico, y yo casi que podría decirles que me quedaría aquí, solamente en esto. Tanto así que hasta se llevaron la tabla, ¿se dieron cuenta? Pero no, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo. Siga leyendo conmigo, porque la historia no termina ahí, sino que ahora hay una escena más. Ustedes han visto las escenas postcréditos. Bueno, aquí viene la escena postcréditos. Vea lo que dice el versículo número 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué? Primero, en la primera escena que dice Daniel, él empieza a escribir y dice, se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Pero luego él vuelve a ver bien la escena y se da cuenta que hay un pequeño momento en el cual el juez le da el juicio ¿a quién? A los santos. ¿Cómo? A los santos. Eso es lo que está leyendo lo mismo que yo estoy leyendo. Que el juicio va a ser dado a los santos. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo de Dios, pero ¿cuándo va a ser eso? Vea la interpretación. Versículo 26 dice, pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y en ese momento, después del fin, dice el versículo 27, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, los reinos de acá van a ser dados ¿a quién? A los santos del Altísimo. En ese momento no solamente pasa el juicio que estaba dándose acá, sino que ahora ese juicio sale para dárselos ¿a quién? A los santos. ¿Cómo es eso posible? ¿Será en serio que eso dice la Biblia? Busque conmigo Corintios. El libro de Primera de Corintios. Se me olvida que no tengo tablet. Primera de Corintios, el capítulo número 6. Primera de Corintios, el capítulo número 6. Búsquelo conmigo, el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 6. El versículo número 1. Vea lo que dice, es tremendo. Ay, este versículo es tremendo de verdad. Porque me pone a reflexionar en muchas cosas. ¿Ya lo tienen? Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a qué? Juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al quién? Y si el mundo ha de ser juzgado por quién.
¿Quiénes son los santos? Vosotros, dice Pablo, vosotros sois los santos y vosotros vais a juzgar al mundo. Pero ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando el reino sea entregado ¿a quién? A los santos, pero no algo espiritual, no, el reino de las tierras, los reinos de la tierra sean entregados al reino celestial. Entonces ahora el juez va a pasarle el juicio ¿a quién? A los santos. Y entonces Pablo llega y le dice al pueblo, ¿ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Cómo es posible que a veces nosotros entre hermanos nos disgustemos? ¿Cómo es posible que a veces nosotros entre hermanos vayamos a buscar un abogado para ver qué es lo que va a pasar? Porque este me hizo esto y este me hizo aquello. Cuando entonces Pablo dice, eso no puede pasar entre nosotros. Porque nosotros, si no aprendemos, versículo 3, si no hemos de juzgar hasta los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? No puede ser posible que ustedes que son los santos tengan que recurrir a abogados y a profesionales de personas que no creen precisamente para arreglar sus contiendas. ¿Cómo es eso posible? ¿No se supone que los que están aquí enfrente en este pueblo son justamente los que van a juzgar en el cielo al mundo y a los ángeles mismos? ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que para que yo pueda entender esto, yo debo de poder entender cuándo va a ocurrir esto. Es decir, cuándo se va a dar este proceso. Y para ello quiero invitarlo, porque si este proceso se va a dar cuando todos los reinos de la tierra lleguen a quedar en el poder del reino celestial, ¿qué tenemos que estudiar para entender este juicio? La segunda venida de Cristo. Así que busque conmigo el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4. Y vamos a ver por qué es que esto va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo número 13 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo número 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? ¿Cuántos grupos hay aquí? ¿Por qué hay dos grupos? A ver. Los que no tienen esperanza y los que sí tienen esperanza. Esperanza, no esperanza, ¿verdad? Los que no tienen esperanza y los que sí tienen esperanza. ¿Ok? Son dos grupos. ¿Y esas personas están vivas o muertas? Están vivas, porque dice, no quiero que ignoréis acerca de los que están durmiendo como los que están vivos y no tienen esperanza. ¿Ok? Entonces ahora vamos a leer el versículo número 14. Léalo conmigo el versículo número 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Entonces tenemos dos grupos también, porque el versículo 14 dice que hay muertos, pero dice que cuando, le vuelvo a leer, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos, dice. A los que murieron con Él. Entonces, ¿cuántos grupos de muertos hay? Dos. Los que murieron en Cristo y los que no murieron ¿en qué? ¿Y cuántos grupos hay de vivos? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que murieron. Esta frase es clave para entender la profecía. Usted y yo estamos vivos, pero nosotros no vamos a preceder a los que están muertos. Es decir, los que están muertos en Cristo o están muertos ¿qué? No en Cristo. Pero simple y sencillamente los que están muertos muertos. Por eso en el tema de Medopersia vimos acerca de que los muertos nada saben. Porque si yo digo que los muertos van al cielo, entonces ¿qué es lo que pasa? Ya se me adelantaron. ¿Usted ha escuchado cuando alguien se muere y dicen, se nos adelantó? Entonces yo inmediatamente a mí se me viene a la mente, ¿se fue arriba o se fue abajo? Pero se adelantó para algún lado. Pero la Biblia dice, nosotros los que estamos vivos no
precederemos, no nos adelantaremos. Nosotros vamos exactamente en el mismo punto. Y ahora vea lo que dice el versículo número 16. Porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no dice todos los muertos, solamente los muertos resucitarán, ¿qué? Y luego nosotros, ¿qué? Los que hayamos quedado vivos juntamente con ellos, seremos levantados al cielo. Vea usted, hay muertos. Vea, le puse una lápida blanca y una lápida negra. Entonces las lápidas blancas, ¿verdad? Los muertos en Cristo son levantados. Y hay vivos buenos y hay vivos malos, pero solo son levantados los vivos, ¿qué? Buenos. ¿Qué pasa con los vivos malos? Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, ahí mismo, ahí donde está. Pero lea el versículo número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción. Entonces, ¿qué pasa con los vivos malos? ¿Son qué? Destruidos. ¿Y qué pasa con los muertos malos? Pues y siguen muertos, ¿verdad? Ya se juntan con los vivos que también van a estar muertos. Va siguiendo. Hasta ahí estamos claros. Y los buenos van a estar subiendo con Cristo. Y van entonces, ¿qué dice que pasaba en Daniel capítulo número 7? Cuando entonces los reinos de la tierra llegaban a quedar en manos del reino celestial. ¿Qué pasaba con el juicio? Ahora el juicio pasa en manos de los ¿qué? De los santos. Y los santos que somos nosotros, en ese momento, entonces vamos a ser levantados. Y en ese momento, cuando estemos con Cristo morando en el cielo, vamos a tener nosotros que ser jueces. Pero ahora, mira qué interesante, porque esto quita el concepto que nosotros a veces tenemos acerca del juicio. Porque a veces nosotros nos imaginamos que el juicio va a ser como que usted va a llegar y entonces va a presentarse delante del juez y el juez le va a decir, Alu Shekan, y los libros son abiertos, usted cometió este error, y uno, ay Diosito, ay, perdóname. Eso, si usted se da cuenta, eso no es bíblico. ¿El juicio ocurre cuándo? Antes, el juicio ocurre ya, porque cuando viene Cristo, Él de una vez dice, los muertos en Cristo, ¿cómo sabe Él que ellos murieron en Cristo? Porque el juicio lo hizo antes. ¿Cómo Él sabe de los vivos quiénes son los que se va a llevar junto con Él? Porque el juicio lo hizo ¿cuándo? Antes. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, ¿a quiénes nos va a tocar juzgar? Por eso Pablo decía, ¿no sabéis que habéis de juzgar al qué? Cuando habla del mundo no habla del planeta Tierra. Recordemos de que la Biblia, cada vez de que se menciona la palabra mundo, se refiere a los que no creen en Cristo. Por eso cuando Cristo estaba orando, le dijo, ellos están en el mundo, pero no son de él. ¿Me va siguiendo? Entonces quiere decir que cuando dice que vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a las personas que no fueron salvadas. Y aquí es a donde está algo muy poderoso, muy interesante, porque entonces rompe ese concepto que habla de que el juez y el juicio, eso no, porque prácticamente el juicio se hace antes. Ahora, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20. Apocalipsis, el capítulo número 20. Apocalipsis, el capítulo número 20, en el versículo número 4, que dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay un momento en donde tú y yo recibiremos la facultad de ¿qué? De juzgar. ¿Y quiénes eran? Vi las almas de los decapitados. Los muertos ¿en quién? En Cristo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aluche, ¿verdad que sería bonito estudiar Apocalipsis? Vieras qué interesante, porque cuando usted ve esa bestia, resulta que tiene cuerpo de león, cuerpo de oso y cuerpo de leopardo. Y ahora ustedes que tuvieron el sueño de futuro, saben de qué se trata. Pero ahora,
Vamos a ver algo respecto al juicio. Y con esto terminamos ya. El juicio no es como nosotros nos lo imaginamos, porque el juicio es muy sencillo. Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice: por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo? Y los que se salvan también están muy claros porque se van a salvar. Porque Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos. Esto quiere decir que cuando usted abra los ojos, si usted muere antes de que Cristo venga, cuando usted abra los ojos y vea al Rey de Reyes y Señor de Señores venir en las alturas de los cielos, antitos de que eso pase, lo primero que usted va a escuchar es su voz diciendo su nombre: Alushe, levántate. Esto es un poder que solo ocurre por un Dios poderoso que te llama por tu nombre, porque es imposible. Por eso el sábado pasado vimos que Él es el Dios del espacio y del tiempo, porque es imposible que Él pueda decir en un mismo momento el nombre de todos, salvo que Él domine el tiempo. ¿Ok? Entonces, no hablamos del tema del tiempo, pero algún momento les voy a hablar un poco acerca del tiempo. Y entonces usted abre los ojos. Y cuando usted abre los ojos, usted se da cuenta que su cuerpo es transformado. Entonces en ese momento a su mente no va a venir: ay, obviamente que soy salvo. Tantos días predicando, tantas veces que fui anciano en la iglesia, tantas veces que he dado las cartillas, tantos sábados que he ido a la iglesia y además todas las mañanas yo oro. Nadie se levantará así, porque todos tendremos claros una sola cosa: soy salvo por pura misericordia, porque yo no merezco tanto. Y los perdidos van a tener una situación igual de sencilla. Todos pecaron y están destituidos. Nadie va a ser tan cascarudo de llegar y decir: ¿cómo, Dios? Pero está rarísimo que me haya perdido. O sea, ¿qué es esto? Me estoy equivocando aquí. Uy, Hitler, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Nadie le va a pasar eso, porque todos van a saber que tienen un pecado. Todos. Así que cuando estén los santos juzgando a los que se perdieron, no van a estar juzgando a los perdidos porque se perdieron, porque eso es obvio, todos saben por qué se perdieron. Tampoco van a juzgar a los otros porque están salvos, porque yo no voy a decir: ¿y qué está haciendo aquí José Ángel? Ah, no, ese no debería estar ahí. No, eso no va a pasar, porque yo voy a estar seguro que él va a estar ahí por la misma razón que yo estoy. Por gracia, nadie se va a hacer esa pregunta. ¿Me va siguiendo? No es una pregunta que sea válida hacérsela. Pero entonces, ¿cuál sí es una pregunta válida por hacerse? ¿Por qué es que siendo gratis no fue salvo? La pregunta que va a haber en el cielo es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se salvó? ¿Usted se ha hecho la pregunta por qué Satanás no se salvó? Siendo el ángel más excelso, más perfecto, ¿qué fue? ¿Que Dios no le dio alguna oportunidad? ¿Usted se ha preguntado por qué los demonios no se han salvado? Si son tremendamente más inteligentes que nosotros, tremendamente más fuertes que nosotros, ¿por qué no se salvaron? ¿Por qué no se salvaron? Entonces ahora Dios llegará y te explicará: no se salvó. Y entonces presentará: no se salvó por esto, por esto, por esto, por esto. No te presentará los pecados de Satanás, no te presentará los pecados de los ángeles, no te va a presentar los pecados de Alushe. Te va a decir todas las veces que llamó a Alushe, 1, 2, 3 y 4, y no quisiste.
Él te presentará todas las veces que te estuvo tocando a la puerta de tu corazón, todas las veces que llegó alguien a darte un libro, todas las veces que llegó alguien a darte una revista, todas las veces que llegó alguien a invitarte a la iglesia, todas las veces que llegó alguien a orar por ti, todas las veces que tuviste la oportunidad de meterte a internet y en vez de ver videos estúpidos de Facebook, empezar a ver videos que puedan acercarte a la verdad, todas las veces que agarraste tu celular para empezar a entonces a ver un montón de tonteras en vez de buscar a Cristo, todo te lo presentará y Cristo te dirá, es que hice todo por Él. Lo di todo por Él. Y entonces los santos dirán, eso es el juicio sobre el mundo. El juicio sobre el mundo es el periodo en el cual los santos llegan con lágrimas en los ojos y le dicen a Dios, Dios, ¿por qué ahí no está mi mejor amigo? ¿Por qué no lo salvaste? Y Dios dirá, yo también quise salvarlo. Y mira, te voy a enseñar todas las veces, fue así, lo busqué desde que nació, los doctores lo cuidaron, es más, mis ángeles estuvieron rodeándolo, también le puse una enfermera especial y entonces a través de su vida lo fui llevando, lo fui tratando y aquí lo llamé, después lo volví a llamar aquí, después lo llamar aquí, estuve dispuesto a que pasara todo en su vida, pero no quiso. Eso es lo más duro. Por eso dice que Dios enjugará tus lágrimas, porque adivina qué va a pasar en aquel día. ¿Usted cree que usted dirá, ay, qué rico que no se salvó? Usted llorará profundamente por aquellos que no fueron salvados, porque yo sé que el cielo hubiera sido un lugar más hermoso con ellos. Pero ese momento todavía no ha llegado. Todavía tienes una oportunidad hoy de ir a donde tu vecino que te encantaría verlo en la patria celestial y decirle, quiero decirte que hay otra campaña después. ¿Quieres ir? No importa, porque yo pienso todos los días, solo voy a volver a decir, porque la verdad es que yo lo quiero ver allá. Porque ya después ya llorar por la leche derramada, eso ya no va a valer la pena. En aquel momento nada más veremos todas las veces que Cristo lo buscó. Pero tú puedes hacer la diferencia hoy. Esa es la diferencia. Entonces yo me doy cuenta cuando vemos estas cosas que no es un problema la salvación. No es el problema que alguien se pierda, lo difícil es que alguien no se salve. ¿Cómo es posible que alguien no se vaya a salvar estando la puerta tan abierta y tan a disposición de todos? Yo quisiera hoy decir que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y quiero decirte que hoy, en este periodo de tiempo, Dios está llamando a aquellos que no han tomado la decisión a que puedan llegar a los pies de Cristo Jesús a través del bautismo. Y quiero decirte que este periodo de tiempo es un periodo de tiempo en el cual quedará registrado delante de los ángeles, en donde tú tomaste la decisión de salvarte. ¿O tomaste la decisión de qué? La penosa decisión de decirle a Cristo, no. La pregunta es, ¿habrá alguien en esta iglesia adventista de Atillo que quisiera tomar la decisión de bautizarse, que no haya sido bautizado y que quiera ponerse en pie para que podamos orar y podamos preparar el camino y de que le diga a Dios, Dios, yo sí acepto el llamado hoy, yo quiero, no vengas todavía, detén tu reino porque yo voy allá, vas a ir conmigo también.
Porque resulta que para este tiempo, para este momento es que hemos predicado. Inclusive ayer se bautizaron 5 hermosas almas y llegaron a los pies de Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vaciamos la piscina? ¿Vaciamos el bautisterio? No, déjelo ahí y prepare la ropa. Porque si alguien quiere llegar a los pies de Cristo, hoy es su día. Hoy es su día, hoy es su día, para que cuando el día de la eternidad tú llegues a los pies y digas, Dios, ¿qué pasó? Dios pondrá este momento y dirá, hoy te llamé a ti, te busqué a ti, quería que tú estuvieras conmigo para que el cielo fuera más feliz, mas tú no quisiste. Pero yo quiero pedirte que si es posible puedas tomar esta decisión hoy, porque yo no soy Dios y no sé qué pasará mañana, pero sí sé que en este presente, hoy, Dios te está llamando para que llegues a sus pies y tomes la decisión de entregar tu vida, no por tus méritos, sino nada más decirle a Dios, Dios, son tus méritos y no los míos. Hay un canto que mi amigo Andrés va a cantar. Quiero pedirle que pase al frente. Y quiero que usted medite en la letra de esta canción. Y que si al final del tema usted quiere tomar su decisión por Cristo y le da vergüenza hacerlo en frente de tantas personas, quiero decirte que te voy a estar esperando afuera para que podamos orar y puedas llegar a tomar la decisión de hacer un cambio por la eternidad. Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar, por insistir en mirar mi reflejo y no ver al que hizo el mar, por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás, por creer que esta alabanza sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos un uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar y me llamaste mi hijo querido, mi amigo especial. Hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más y guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera,
la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas, y saber que con amor feliz me esperas. Feliz me esperas. Amén.